Buenas tardes. En primera instancia quiero agradecer la invitación del comité organizador y felicitarlos por el curso que están desarrollando con una gran concurrencia y agradecer a todos ustedes su presencia el día de hoy. Espero que lo que podamos compartir en esta mesa les pueda servir en su práctica clínica diaria. Las cardiopatías congénitas en general son un tópico que la mayoría de los médicos les tenemos un poco de temor cuando lo enfrentamos, ¿no? Pero yo creo que si conocemos bien la fisiopatología y las variables hemodinámicas y por qué se producen, ese miedo nos vamos a dar cuenta que no tiene un gran sustento si es que manejamos las drogas y los medicamentos que utilizan ustedes para dar anestesia a los diferentes tipos de pacientes. Si ven qué efecto buscan lograr en este paciente, qué es lo que le conviene al paciente de acuerdo a su diagnóstico, ustedes van a ver que van a tener mejores resultados probablemente. Mi intención es darles alguna información que pueda ser de utilidad en su práctica diaria. En primer lugar, vamos a hacer una breve clasificación práctica de una clasificación fisiopatológica. Clasificación de cardiopatías congénitas hay un montón. Pero si hablamos de la clasificación fisiopatológica, la podemos dividir en 4 grandes grupos. Y es importante cuando enfrentamos al paciente saber en qué grupo está, porque de acuerdo al grupo en el que se encuentra, nosotros vamos a poder generar una estrategia diferente. Y vamos a ver que van a haber fármacos, luego cuando las doctoras que van a exponer luego de mi persona, les van a explicar cuál sería el mejor fármaco para cada una de esas situaciones diferentes. Entonces vamos a tener primero las cardiopatías más frecuentes, que son las que ustedes seguramente han enfrentado ya varias veces. Pacientes que tienen flujo pulmonar incrementado, ¿no? Hasta el 1% de la población, generalmente es el 0.8%, tiene cardiopatía congénita. Entonces, de cada 100 pacientes que ustedes le den anestesia en la población general, 1 va a ser cardiópata, lo cual no es tan poco. Y la mayoría de ellos van a ser patologías de alto flujo pulmonar, ¿no? Tenemos la comunicación interauricular, comunicación interventricular y ductus arterioso persistente. Entre esas 3 tenemos a la mayor grupo de cardiopatías, luego tenemos a la de flujo pulmonar disminuido, siendo la más frecuente la tetralogía de Fallot. Luego tenemos a las cardiopatías obstructivas, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En el lado izquierdo, la estenosis aórtica, la coartación de aorta, la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, y en el lado derecho la estenosis pulmonar. Y luego tenemos a las cardiopatías ya más complejas, en las cuales hay alteración en la mezcla sanguínea con channels generalmente bidireccionales, que son cardiopatías que probablemente ustedes van a ver con menos frecuencia, y yo creo que deberíamos focalizarnos en lo que les va a servir más en su práctica diaria. Por eso es que en esta exposición voy a hablar un poco de la fisiopatología, y luego van a tener una charla muy interesante, ambas charlas, una en la cual se va a hacer énfasis en las cardiopatías de flujo aumentado y otras en la cual se va a hacer énfasis en las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido. Y con ellas ustedes verán que podrán darle la atención adecuada a más del 50% de los pacientes cardiópatas. La frecuencia o incidencia de las cardiopatías congénitas, vemos que la CIB, comunicación interventricular, es el 25 a 30%, la CIA cerca al 10%, el ductus también cerca al 10%, y la tetralogía de Fallot, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, más o menos el 6 al 8% de las cardiopatías congénitas. Si nosotros englobamos todo esto, como vemos, estamos sobre el 50% de las cardiopatías congénitas. Y cuando enfrentamos un paciente cianótico, la cardiopatía congénita más frecuente después de los 6 meses, según algunos, según el año otros, es definitivamente la tetralogía de Fallot. Si nosotros separamos estos dos grupos, tanto de hiperflujo como hipoflujo, vamos a ver que cada uno de ellos tiene un comportamiento totalmente diferente, una presentación clínica diferente y por ende complicaciones y comportamiento y respuesta a los anestésicos diferentes. Entonces es importante saber frente a qué estamos. La cardiopatía de hiperflujo, CIB, CIA, ductus, de acuerdo al tamaño del defecto y a la resistencia vascular pulmonar, son pacientes que van a tener generalmente, si es que el defecto es grande y el flujo pulmonar es importante, infecciones repetidas, generalmente respiratorias, bronquiales, neumonía. Van a ser pacientes que estén en insuficiencia cardíaca, limitando su actividad física por disnea, y son pacientes que, debido a las infecciones y la insuficiencia cardíaca, pacientes que generalmente van a estar en estado de nutrición no adecuado.
Y a la larga, si esos pacientes que tienen un flujo incrementado, un QPQS elevado, QPQS relación de flujo pulmonar con sistémico elevado, más de 2, probablemente van a evolucionar en el tiempo a la hipertensión pulmonar y probablemente a una hipertensión pulmonar severa y un síndrome de Eisenmenger después de la segunda o de tercera década de la vida o antes si es que tiene síndrome de Down. Y las lesiones de hipoflujo se comportan totalmente diferentes porque son pacientes que tienen disminución en el flujo pulmonar, son pulmones oligoémicos, pacientes que no evolucionan a la hipertensión pulmonar, pacientes que tienen resistencias vasculares pulmonares disminuidas. Entonces no podemos tratar igual a ambos grupos. Cada grupo en el tratamiento que ustedes les den tienen necesidades diferentes y van a reaccionar diferente a los fármacos que ustedes les administren. Cardiopatías congénitas de un flujo pulmonar incrementado, la CIA, estamos viendo acá un defecto interauricular con Chan de izquierda a derecha, no tiene Chan invertido, tendría que tener alguna obstrucción en el lado derecho o hipertensión arterial pulmonar severa para que este Chan se invierta. Son pacientes que no son cianóticos, pacientes que como la sobrecarga es en las cavidades derechas, vamos a tener dilatación de aurícula derecha, dilatación de ventrículo derecho si es que el Chan es incrementado o alto. Y por la dilatación de la aurícula derecha, generalmente son pacientes que presentan a mediano plazo, si no reciben tratamiento, problemas de arritmia cardíaca tipo taquicardia supraventricular o flúter atrial. Tipos de comunicación interauricular, podemos dividirla en 3 grandes grupos. El CIA ostium secundum, que es el más frecuente de todos, es el ubicado en la parte central del septum interauricular. Luego tenemos el CIA ostium primum, que es el que está inmediatamente sobre las válvulas auriculoventriculares, más bajo, asociado generalmente a una insuficiencia mitral. Si nosotros vemos un CIA primum, pensemos que podría ser un canal auriculoventricular parcial, eso quiere decir que podría tener también insuficiencia mitral. Y es importante eso saberlo, porque si es que hay una insuficiencia mitral severa, también tenemos que tener un cuidado especial con las resistencias vasculares sistémicas. Y luego tenemos el otro CIA que es menos frecuente, que es el CIA senovenoso, que es un CIA generalmente alto, casi siempre es un CIA senovenoso alto, aunque puede ser un CIA senovenoso bajo. Son CIAs que están cercanos a la desembocadura de la cava. Puede ser cercano a la cava superior o a la cava inferior. El más frecuente es el alto, a la cava superior. ¿Y por qué es importante? Porque el CIA senovenoso se puede asociar a drenaje venoso anómalo. Entonces, CIA primum se puede asociar a insuficiencia mitral, CIA venoso se puede asociar a drenaje venoso anómalo parcial. ¿Y por qué es importante saber si hay drenaje venoso anómalo parcial? Porque si hay drenaje venoso anómalo, esos pulmonares van a ser mucho más reactivas y va a tener mucho mayor posibilidad de presentar hipertensión arterial pulmonar. Luego tenemos el otro defecto, que es la CIB, la comunicación interventricular. La comunicación interventricular tiene una característica especial en relación a la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es una comunicación entre 2 cámaras de baja presión y por ende generalmente son pacientes que no desarrollan hipertensión pulmonar precozmente, a diferencia de la comunicación interventricular, que es una relación entre cámaras de alta presión. La presión ventricular izquierda es la presión de aorta, y por ende la presión de aorta, si es que la CIB no es restrictiva, va a ser transmitida al ventrículo derecho y con ello a la arteria pulmonar. Entonces es mucho más frecuente en pacientes pequeños que una CIB provoque hipertensión pulmonar a que la provoque una CIA, con todas las implicancias que tiene la hipertensión pulmonar que luego conversaremos. Clasificación de la CIB, entonces tenemos 4 grupos: la CIA membranosa, que es la que se encuentra en el septum membranoso y que está inmediatamente por debajo de la aorta. La CIB muscular, que generalmente son CIBs pequeñas. También existen musculares amplias, grandes, pero generalmente las CIBs musculares son pequeñas. Las ubicamos por acá, en todo el septum muscular, ¿no? La membranosa, acá, cercano a la desembocadura de la aorta, que está por acá atrás. Esta es la arteria pulmonar, y cercano a la arteria pulmonar el otro tipo de CIB, que es la CIB subpulmonar o supracristales, que es lo mismo, o también llamada CIB infundibular. ¿Por qué es importante esta CIB? Esta CIB es importante porque se asocia a insuficiencia aórtica. Entonces vimos que el CIA primum se asocia a insuficiencia mitral, el CIA venoso se asocia a drenaje anómalo parcial y la CIB subpulmonar se asocia a insuficiencia aórtica. Y luego tenemos la CIB de entrada, que
es la que se ubica cercano a las válvulas auriculoventriculares por donde ingresa el flujo hacia ambos ventrículos. ¿Y qué es lo más importante? Este dato yo creo que es importante para ustedes, porque ustedes cuando enfrentan una CIB dicen, bueno, tiene una CIB, tiene un soplo, pero ¿y esta CIB será importante? ¿Me dará problemas en el perioperatorio? ¿Cómo yo puedo saber si esa CIB tiene una repercusión importante o no? Esta es una regla sencilla pero útil que nos dice, nos hace una relación entre el tamaño de la CIB y el anillo aórtico. Entonces, si yo tengo una ecocardiografía y me dicen, bueno, esta es una CIB de 3 milímetros, sí, 3 milímetros parece pequeña, pero yo realmente debería relacionarla con el anillo aórtico, y si esa relación es menos de un tercio, es un CIB pequeño que probablemente incluso sea sintomático y no le dé mayor repercusión al paciente, y usted probablemente no tenga mayores inconvenientes en el acto quirúrgico. Si es que tiene una CIB mediana, eso va entre más de un tercio y al tamaño, una relación de 1, o sea, el mismo tamaño del anillo aórtico, esa es una CIB de mediana repercusión. En esa CIB debe tener todo el cuidado para limitar o modificar las resistencias vasculares pulmonares para evitar el hiperflujo, la congestión o la disminución del débito cardíaco. Y si es que tiene una CIB grande, de más de 1 milímetro, de más de una relación de 1, o sea, una CIB que es más grande que el tamaño del anillo aórtico, que está acá, entonces esa es una CIB que definitivamente le va a dar problemas y debería ser una cirugía que, si es una cirugía electiva, debería ser solucionado primero el problema cardíaco y luego el problema electivo que usted estaría tratando. Acá tenemos más o menos cómo se comporta clínicamente la CIB. Es una CIB pequeña, generalmente es una CIB asintomática. Clínicamente tenemos ahí unas características como es el soplo, generalmente hay frémito. Una CIB mediana, en la CIB mediana ya el paciente generalmente tiene algún tipo de repercusión o no tiene una ganancia ponderal adecuada o tiene dificultad respiratoria, taquipnea de esfuerzo, sudoración al esfuerzo, su ganancia ponderal es baja. Tenemos un soplo sistólico importante. Este soplo diastólico por sobrecarga en el llenado mitral es difícil de auscultar. Puede haber tercer ruido de galope si es que el ventrículo ya está dilatado. Y generalmente el frémito es palpable. Cuando ya tenemos una CIB grande es curioso, pero generalmente el CIB ya no lo escuchamos tan fuerte. ¿Y esto por qué? Porque las presiones probablemente se han equiparado. Tenemos una presión de ventrículo izquierdo similar a la presión de ventrículo derecho. Entonces, el flujo que pasa a través de ese CIB ya no produce mucha turbulencia. Entonces, si nosotros vemos un paciente y evaluamos un paciente, acá la radiografía de tórax preoperatoria ayuda mucho. Ves un paciente que tiene un soplo, tiene diagnóstico de CIB. Y es un paciente que está sintomático, tiene una radiografía de tórax con un corazón que no está grande, el flujo pulmonar no está incrementado en grado importante. Entonces tú dices, probablemente estemos en este grupo. Si tengo la medida de la CIB, debo ver la relación, una relación menor de un tercio. Es una CIB pequeña, sintomática, que probablemente le pueda dar una anestesia convencional y probablemente no tenga mayores dificultades. Pero si es que ya estamos en este grupo, ahí es importantísimo el manejo anestesiológico, el manejo del PO2, del CO2, de las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. Porque ese paciente, si usted no lo maneja adecuadamente, probablemente le salga congestionado en el posoperatorio o le haga una crisis de hipertensión pulmonar en el posoperatorio y se le va a complicar el manejo. Pero si usted lo maneja adecuadamente, no tendría por qué tener mayores dificultades. Este es el ductus arterioso. El ductus arterioso, la comunicación entre la aorta y la pulmonar, ductus arterioso persistente. Entonces, consideraciones fisiopatológicas en las cardiopatías de alto flujo pulmonar. Primero, es una cardiopatía que tiene shunt de izquierda a derecha. O sea, un paciente que tiene una cardiopatía de alto flujo pulmonar no tiene por qué estar desaturado. Y si usted lo encuentra desaturado, entonces preocúpese porque o tiene un problema intercurrente o está en edema pulmonar que lo está haciendo desaturar o le está haciendo una crisis de hipertensión pulmonar y está empezando a hacer una crisis de cianosis. Entonces, si usted está enfrentando a un paciente con cardiopatía de hiperflujo, CIB, CIA, ductus arterioso, es un paciente que no tiene por qué estar desaturado, tiene shunt de izquierda a derecha y debe saturar normalmente.
Luego son pacientes que tienen sobrecarga de volumen en el lecho pulmonar. Es un paciente que ya usted lo está enfrentando con un hándicap, está ya congestionado, es un pulmón con edema. Puede provocar dilatación de cámaras cardíacas si es que el QPQS es elevado, más de 2. El flujo pulmonar depende del tamaño del defecto y depende de la resistencia vascular pulmonar. Este concepto es importantísimo, porque yo puedo tener un defecto amplio, pero una resistencia vascular pulmonar elevada, y eso va a condicionar a que el flujo pulmonar no sea tan importante hacia los pulmones. Y yo puedo manejar esto. Usted con sus drogas, con los anestésicos y con las variables hemodinámicas, usted puede manejar la resistencia vascular pulmonar y favorecer una mejor evolución en el paciente en el perioperatorio. Pacientes que generalmente tienen incremento en la resistencia vascular pulmonar, si es que el CHAN es importante, puede haber disfunción ventricular, si es que hay una dilatación importante de cámaras izquierdas y ya se está perdiendo la ley de Frank-Starling, entonces el paciente empieza a tener disfunción ventricular, y a largo plazo Eisenmenger, con resistencias vasculares pulmonares elevadas y CHAN invertido de derecha a izquierda, paciente desaturado. Y esto es un grafiquito que nos indica que el equilibrio se obtiene por el adecuado balance entre las resistencias sistémicas y las resistencias pulmonares. Y usted puede obtener un buen resultado si usted obtiene el equilibrio entre ellos o modifica las resistencias para poder incrementar el flujo pulmonar o incrementar el flujo sistémico. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros modificamos la resistencia vascular pulmonar, ¿no es cierto?, aumentamos la resistencia vascular pulmonar, el flujo pulmonar va a disminuir y con ello probablemente va a aumentar su gasto sistémico o su flujo sistémico. Y a la inversa, si nosotros disminuimos la resistencia vascular sistémica, el flujo pulmonar va a disminuir y va a aumentar nuestro flujo sistémico. Entonces, modificando la resistencia vascular pulmonar, yo puedo modificar en pacientes que tienen defectos amplios, tanto el flujo pulmonar como el flujo sistémico, con ello optimizar mi gasto cardíaco. Entonces, el control sobre las resistencias sistémicas y pulmonares puede determinar la dirección y la magnitud del shunt. Esto es importantísimo, porque si ustedes modifican la resistencia vascular pulmonar y la resistencia vascular sistémica, ustedes van a favorecer el gasto pulmonar o el gasto sistémico según lo que ustedes requieran, de acuerdo a la cardiopatía que estén enfrentando. Por eso es importante que sepan en el uso de los anestésicos cuáles le aumenta la resistencia sistémica, cuál le aumenta la resistencia pulmonar y qué le conviene a su paciente, estar con un poco de hipercapnia, estar hipocápnico, estar hiperóxico, estar hipóxico, ¿no? Y qué parámetros ventilatorios le conviene, qué cosa le aumenta la resistencia vascular pulmonar. Y con todo eso ustedes pueden lograr el efecto que desean. Dentro de los parámetros oxigenatorios, por ejemplo, tenemos que la presión de oxígeno a niveles muy bajos, menor de 50, para un paciente que no es cianótico es una presión de oxígeno muy baja. En un paciente cianótico con shunt derecha e izquierda sería una presión de oxígeno adecuada, 50 milímetros de mercurio, que le daría una saturación probablemente de 85%. Pero una presión de oxígeno baja genera vasoconstricción pulmonar, así como una presión de oxígeno muy elevada provoca vasodilatación pulmonar. Entonces ahí tienen el primer factor con el que ustedes pueden trabajar, la presión de oxígeno. Entonces, ¿a qué paciente le convendría una presión de oxígeno elevada? ¿A qué paciente le convendría una presión de oxígeno baja? No tan baja como esa, si es de shunt de izquierda a derecha, pero sí le convendría probablemente no estar hiperóxico. Igual el CO2. El CO2 es uno de los más potentes vasoconstrictores pulmonares, ¿no? Y si es que nosotros bajamos la CO2 tanto como esto, que no debería ser, ¿no?, porque en un neonato, un lactante menor puede provocar hemorragia intraventricular, pero si nosotros modificamos la PCO2, nosotros podemos, si elevamos la CO2, le damos resistencia vascular pulmonar incrementada, y con eso podemos disminuir el shunt, si es que tenemos una cardiopatía con shunt de izquierda a derecha y de alto flujo. Y podemos favorecer el flujo pulmonar si es que lo que tenemos es una cardiopatía de hipoflujo pulmonar y nos interesa bajar las resistencias vasculares pulmonares. Igual el pH, podemos trabajar con el pH provocando alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica con infusión de bicarbonato si es que queremos tener algún efecto sobre la resistencia vascular pulmonar. La alcalosis produce vasodilatación pulmonar y la acidosis vasoconstricción pulmonar. Entonces, con estos tres factores ustedes pueden regular el flujo pulmonar. Recomendaciones con respecto a la parte fisiopatológica, ¿no? En un paciente que tiene hiperflujo
pulmonar, no le conviene ponerle FiO 100. ¿Por qué? Porque usted le va a provocar vasodilatación pulmonar. Y la vasodilatación pulmonar, ¿qué le va a provocar? Flujo pulmonar incrementado y probablemente el niño pueda salir de sala o el paciente de sala con mayor congestión pulmonar. Le conviene restringirle un poco la resistencia pulmonar provocándole una discreta hipercapnia, ¿no? Lo cual disminuiría el flujo pulmonar efectivo. Le conviene regular el medio interno, no le conviene alcalinizarlo si usted lo que quiere es aumentar un poco la resistencia vascular pulmonar en un paciente que tiene shunt de izquierda a derecha. Le conviene limitar la hidratación porque es un paciente que ya viene crónicamente congestionado y como a todo paciente con defecto cardíaco tipo CIB, el único que no se recomienda en el momento antibiótico profilaxis es la CIA, pero después CIB, problemas valvulares, problemas de ductus arterioso, se recomienda realizar profilaxis ATB antibiótica para endocarditis bacteriana. Con respecto a la hipertensión pulmonar, ¿de qué depende la presión pulmonar? La presión pulmonar depende de la resistencia y del flujo. ¿Quiénes regulan la resistencia vascular pulmonar? Principalmente el endotelio. Ahora se sabe que el endotelio es un órgano y que secreta diferentes sustancias que tienen un efecto directo. El más importante vasodilatador, el óxido nítrico, y el más importante vasoconstrictor, el tromboxano y la endotelina. También existen influencias nerviosas, como el efecto alfa. Una descarga de adrenalina va a provocar vasoconstricción pulmonar. El endotelio produce una serie de factores. Y el medio interno. La hipoxia produce vasoconstricción, la acidosis produce vasoconstricción, la alcalosis produce vasodilatación. Y el PCO2 es uno de los más potentes vasoconstrictores pulmonares. Entonces ahí ustedes tienen un arma importante para trabajar. En los pacientes cianóticos, la hiperviscosidad produce vasoconstricción y puede favorecer a embolias. Luego tenemos en las cardiopatías de hipoflujo pulmonar. En la cardiopatía de hipoflujo pulmonar tenemos un paciente que tiene el shunt invertido. Generalmente, la más frecuente, la tetralogía de Fallot, como dijimos, tiene una estenosis pulmonar, tiene una hipertrofia de ventrículo derecho, tiene una CIB que cabalga sobre la aorta y un shunt invertido de derecha a izquierda a través de la CIB. Estos son los 4 defectos que caracterizan a la tetralogía de Fallot. Podemos estar frente a una tetralogía de Fallot o podemos estar frente a un paciente que ya recibió algún tipo de cirugía paliativa. Entonces ustedes en su práctica van a encontrar un paciente que dice, bueno, es un Fallot pero ha sido operado de Blalock-Taussig, ¿no? ¿Qué será un Blalock-Taussig? El Blalock-Taussig no es otra cosa que un shunt, el Blalock-Taussig modificado, es un shunt que se genera desde la arteria subclavia hacia la rama derecha pulmonar generalmente. El Blalock-Taussig clásico es bajar la subclavia directamente a la arteria pulmonar, ¿no? Que es el que hizo Blalock, y este es el que hacemos actualmente, que es el modificado, ¿no? Entonces, cuando veamos un Blalock-Taussig modificado, significa que le hemos generado un shunt para mejorar su flujo pulmonar porque estaba muy hipóxico y porque sus ramos pulmonares eran muy pequeños. Pero también tenemos shunts centrales, ¿no? Podemos hacer un shunt central, significa que hay una comunicación que va directamente de la aorta. Este es de la subclavia, lo cual restringe un poco el flujo y la presión. Cuando tenemos un shunt central, el flujo viene directamente de la aorta, lo que indica que la transmisión de presión es mucho mayor hacia la pulmonar y la transmisión de flujo también. Y los shunts clásicos sin interposición de injerto, el Watterson, que es desde la aorta ascendente a la rama pulmonar derecha, que está directamente relacionada con ella, y el Potts, que es de la aorta descendente a la rama pulmonar izquierda, ¿no? Este es el mismo gráfico para mostrar un caso de atresia pulmonar en el cual ya no solamente hay una estenosis pulmonar severa, sino que la válvula está totalmente ocluida. Entonces por acá no va nada de flujo. Todo el flujo va por el ventrículo izquierdo, la aorta, y necesita un flujo adicional para poder vivir. Y ese flujo generalmente es el ductus o algún shunt que se le puede haber creado quirúrgicamente o colaterales aortopulmonares. ¿Qué complicación nos puede hacer la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot en el tiempo es un niño que por lo general nace sin hipoxia, nace rosado. Por eso es la causa más frecuente de hipoxia después de los 6 meses o el año de vida, porque inicialmente no es cianótico. Y después con el tiempo se va generando más hipertrofia infundibular, que es esta zona, y la hipertrofia infundibular va obstruyendo la salida de sangre hacia las pulmonares, va aumentando la presión del ventrículo derecho
y la presión del ventrículo derecho supera la del izquierdo y ya empieza a chantear invertido y empieza a hacer hipoxia. ¿Qué complicación puede hacer el niño? El niño puede hacer crisis hipóxicas, ¿no? Entonces, lo que parte de su terapia cuando ustedes se enfrentan a un paciente con tetralogía de Fallot es ver qué factores pueden desencadenar que este niño haga crisis hipóxica y qué tengo que hacer yo para evitar que eso suceda. Entonces, ¿qué anestésicos voy a usar en este caso en especial y qué medidas voy a tomar con respecto a las variables hemodinámicas que requiere? La cirugía, como dice acá, podría ser una cirugía total, si se llega a reparar todo, se pone el parche transanular, se le cierra la C y B, o puede ser una cirugía paliativa, que generalmente es un Blalock-Taussig, como vimos, o una hemicorrección, que consiste en ampliar toda la vía de salida, pero dejando la C y B abiertas si es que las ramas son muy pequeñas. En las cardiopatías con flujo sanguíneo disminuido tenemos otro problema adicional, la hipoxia crónica. La hipoxia crónica va a tener una implicancia también en la evolución del paciente y en el comportamiento de sus resistencias vasculares pulmonares. La hipoxia va a provocar hiperglobulia, hiperviscosidad. La hiperviscosidad por sí aumenta aumento de las resistencias vasculares pulmonares y puede aumentar los eventos trombóticos. Entonces, por eso es importante que un paciente que está policitémico y va a entrar a un acto quirúrgico, es mejor solucionar la policitemia primero y con eso disminuir su riesgo perioperatorio. ¿Por qué? Porque vas a tener incremento de resistencia vascular pulmonar y al tener incremento de resistencia vascular pulmonar, tu flujo pulmonar va a disminuir y al disminuir vas a tener probablemente más posibilidad de tener crisis hipóxica. ¿Cuánto se recomienda? Se recomienda que no tenga un hematocrito más de 60. Entonces, si tenemos un paciente cianótico que entra a una cirugía electiva y tiene un hematocrito más de 60, es mejor hemodiluirlo previamente. Si la cirugía puede esperar unas horas, es mejor hemodiluirlo previamente y luego hacer la cirugía. Con respecto a las consideraciones fisiopatológicas en las cardiopatías de flujo pulmonar disminuido, a diferencia de hiperflujo que tiene resistencias altas, esta tiene resistencias bajas. Nos conviene evitar la hipotensión. Entonces luego cuando conversemos de los anestésicos vamos a escuchar qué nos conviene usar en este paciente, pero nos conviene evitar la hipotensión. ¿Por qué? Porque si nosotros disminuimos la resistencia vascular sistémica, ¿qué va a pasar con el flujo? El flujo va a ir hacia el lecho sistémico y no va a ir al lecho pulmonar. Y al no ir al lecho pulmonar, el paciente va a estar más hipóxico. Entonces, por eso es que parte del tratamiento de la crisis hipóxica es aumentar la resistencia vascular sistémica. Y ahí se usa etilefrina o fenilefrina. Nos conviene tener una resistencia vascular normal o alta. Nos conviene mantener una resistencia vascular pulmonar baja. Por eso, en este paciente no nos conviene la hipercapnia, como sí nos convenía en el que tiene hiperflujo pulmonar. Tenemos que evitar la hipovolemia, evitar la deshidratación. Si es un paciente con tetralogía de Fallot y le indicamos ayuno, debemos hidratarlo. No debemos indicarle ayuno y dejarlo sin hidratación endovenosa, porque ahí tienes más riesgo de hacer crisis hipóxica e hipoflujo pulmonar. La hemodilución, evitar la hipotermia. Esto es muy interesante porque la hipotermia de por sí produce acidosis, pero también la hipotermia produce incremento en la viscosidad sanguínea. Entonces no se trata solo de que el niño tiene frío, el niño está hipotérmico y al estar hipotérmico tienes mayor riesgo por fenómenos embólicos por hiperviscosidad, así como tienes más riesgo de crisis hipóxica por acidosis. Debemos evitar la acidosis, que incrementa la reactividad infundibular y produce crisis hipóxica, y en estos pacientes, como en todos los pacientes, es importante evitar las embolias aéreas, pero más en ellos, porque los pacientes cianóticos tienen el channel invertido. Entonces lo que ustedes infundan hacia la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho y va a ir al lecho sistémico y a la aorta y al cerebro y a todo el lecho sistémico. Entonces, si en todos los pacientes tenemos que evitar las embolias aéreas, en especial lo tenemos que evitar en los pacientes que tienen channel invertido intracardíaco. Entonces, dentro de las conclusiones que les puedo comentar, pienso que en el manejo de las cardiopatías congénitas es necesario conocer su fisiopatología para poder diseñar la mejor estrategia terapéutica. Si usted enfrenta a un cardiópata y sabe la fisiopatología de ese cardiópata, usted va a poder generar una estrategia en el manejo anestesiológico que usted le dé y probablemente va a tener mucho menos complicaciones. Debe independizar cada caso, si es un paciente de hiperflujo, si es un paciente de hipoflujo. El flujo pulmonar es dependiente del tamaño del defecto, pero principalmente es dependiente de la relación entre las resistencias pulmonar y sistémica, que usted puede modificar con su terapia.
Es posible regular el flujo pulmonar manejando las variables que modifican la resistencia vascular pulmonar. Las cardiopatías de alto flujo pulmonar es conveniente utilizar FiO2 bajo, no pasar de 50%, provocarles una leve hipercapnia, evitar la sobrehidratación y evitar la alcalinización, que va a provocar resistencias pulmonares bajas. A diferencia de las cardiopatías de hipoflujo, en las cuales es recomendable evitar la hipovolemia porque requieren flujo pulmonar, evitar la acidosis, evitar la hiperviscosidad, evitar la hipotermia y evitar la disminución de la resistencia vascular sistémica, que va a condicionar disminución del flujo pulmonar. Muchas gracias.